Reflejo maldito. Cuando mi madre se quebró su cadera, mi hermana y yo decidimos cuidarla. Turnábamos turnos para que siempre tuviera compañía. Una noche me despedí de mi hermana, quien se dirigió a descansar en la planta alta. Yo me fui al cuarto de mi madre, donde estuve un rato asegurándome de que todo estuviera bien. Después regresé a la sala donde me había despedido de mi hermana y la vi frente de mí en el espejo. Se estaba mirando fijamente, con su largo cabello negro cayendo en cascada sobre los hombros. ¿No te ibas a dormir?, le pregunté, pero cuando se giró para verme, no era ella. La mujer frente al espejo se parecía a mi hermana, pero su rostro tenía algo extraño, una rigidez antinatural en la expresión. Como si estuviera intentando imitarla, tenía los ojos llenos de odio y una mirada penetrante. Me dejó paralizada. Se quedó mirándome fijamente, como si estuviera decidiendo qué hacer. De repente, una ráfaga de viento barrió la habitación y la cortina que estaba cerca la envolvió, arrastrándola hasta el espejo. La figura desapareció como un destello, dejando tras de sí el suave ondear de la cortina. Me acerqué al espejo con cautela, sintiendo el miedo al subir por mi espalda. La superficie reflejaba mi rostro pálido y asustado, pero por un momento juraba que vi unos ojos brillantes mirándome desde el fondo. Esa noche mi hermana regresó de la planta alta. No le conté lo que había visto, pero me confesó que había tenido una pesadilla terrible en la que alguien se había metido en su cuerpo. Cuando le mencioné el ropero antiguo, se estremeció y me contó que ella también había experimentado cosas extrañas relacionadas con ese espejo. Según me dijo, la primera vez que lo notó fue cuando sintió que alguien la observaba desde el espejo, como si quisiera intercambiar lugares con ella. Desde entonces hemos tapado el espejo con una sábana gruesa, pero cada vez que paso por ese ropero, siento que alguien está esperando detrás del vidrio, una figura que no es de este mundo. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. Terror en Ocumare. Hola, soy de Maracay, estado de Aragua, y esto ocurrió en Ocumare, Costa de Oro. Bien, tristemente, el 11 de octubre del 2018 falleció mi padre. Por negligencia médica, yo me deprimí tanto que no aceptaba la idea de que él ya se había ido. Lo amaba muchísimo y eso me causaba demasiado dolor, dejándome un gran vacío. Sé que los que han perdido algún familiar tan cercano sabrán el estado emocional en que me encontraba. Yo tenía una amiga santera y quería contactarlo para saber si seguía conmigo en este plano o si estaba bien. Estuve de acuerdo. Resulta que un conocido de ella me realizó la consulta, la cual fue algo muy ritualizado y misterioso para alcanzar la comunicación con seres del más allá. Al finalizar, el chico muy seriamente me dijo que todo lo que se había hablado en esta ceremonia no se puede volver a repetir, porque si no vería cosas muy feas. Sin embargo, no hice caso de aquellas advertencias. Hicimos en la sesión cosas muy tétricas que no les puedo contar, solo les diré que lo logramos. Pero una vez pude hacer comunicación, me arrepentí. No debí meterme con fuerzas oscuras y presenciar todo lo que vi. Me hizo darme cuenta que no valía la pena. Terminando la sesión como a los 10 minutos, me salí de la casa y fui a un teléfono público y llamé a mi madre para contarle todo lo que había dicho y lo que había experimentado. Eran aproximadamente como las 10:30 de la noche. Estoy de pie en la calle oscura, contando solo con una bombilla que a duras penas podía ver a detalle con tanta penumbra.
que me estaba rodeando, cuando de pronto veo como a unos 10 metros de mí a una extraña figura sin cabeza, con las rodillas flexionadas a sentido contrario. Esta cosa venía corriendo hacia mí. Por reacción natural, inmediatamente corrí como pude temblando, hasta que finalmente llegué a la puerta, entré a toda prisa y ya dentro de la casa sentí un respiro. Y del miedo y de la impresión que tenía no podía hablar. Una de mis amigas me preguntó: «¿Hablaste de lo que te dijeron que no tenías que hablar, verdad?». Acerté con la cabeza mi imprudencia y comencé a llorar, mas nunca volví a hablar de eso hasta ahora que lo comparto con todos ustedes. Por eso mismo les comparto que si van a entrar en este terreno con lo desconocido, hagan caso a todo, porque son cosas horribles las que pasan si no cumplen las reglas. La chica del asiento de atrás. Mónica trabajaba en una empresa de teleoperadores en un horario muy poco convencional. No era el mejor trabajo del mundo, ni tampoco era como si le gustase mucho trabajar durante la noche. Pero al menos pagaba sus cuentas. En aquella ocasión, como de costumbre, salió de su turno nocturno durante la madrugada. El cielo todavía estaba oscuro, pero por suerte, ya a esas horas pasaba un autobús que la llevaría a su casa. La chica se subió a él como siempre y se sentó en uno de los asientos en el medio. El transporte iba prácticamente vacío, a excepción de un joven que estaba enfrascado leyendo lo que parecía ser sus apuntes universitarios mientras escuchaba música en su celular. O al menos eso esperaba. Subieron sin mirar a nadie y se sentaron en la parte de atrás, con la mujer en medio de ellos. Esta seguía sin reaccionar y sin saber por qué. Mónica tuvo un mal presentimiento. Miró por encima de su hombro hacia ella y uno de los hombres le devolvió una mirada amenazante antes de volverse a su compañero y susurrarle algo. Entonces los dos miraron hacia ella de forma intimidante, lo que la hizo apartar la vista de inmediato. Muerta de oscuridad, Mónica sacó un espejo de mano de su bolsillo y fingió empolvarse la nariz. En realidad lo estaba usando para espiar al extraño trío y sobre todo a la mujer, a quien ya se le podía ver su rostro. Casi grita al darse cuenta de que estaba enfermizamente pálida, con los ojos abiertos de par en par y vidriosos. Mónica cerró el espejo de golpe y se sentó. La expresión de esa mujer era de auténtico terror y la miraba con fijeza. Una vez volvió a abrir el espejo y se dio cuenta que no dejaba de mirarla. Sin embargo, no se movía. Permanecía completamente inmóvil. Aún temblorosa, guardó el espejo con sus manos temblorosas y se lamentó por estar aún lejos de su casa. Una mano la tomó del hombro y la joven volteó, aterrorizada. Era el chico que estaba leyendo antes. Se veía asustado. Se inclinó hacia ella para hablarle al oído. «Bájate conmigo en la siguiente parada y no mires a las personas de atrás». Mónica decidió hacerle caso. Se bajaron juntos y tan pronto como el autobús estuvo lejos de ellos, el muchacho le dijo algo que le heló la sangre. Estos tipos llevaban a una mujer como si estuviera borracha o inconsciente, pero ya no respiraba. Sé lo que digo. Soy estudiante de medicina y ella presentaba todas las características de rigor mortis. Cuerpo rígido, manos amoratadas y mirada vidriosa. Agradecido con el chico que le había ayudado y se sintió triste al no haber podido hacer nada por esa chica. Ahí comprendió la valiosa lección de lo peligroso que es la ciudad durante la noche y sobre todo en esa zona de la ciudad. Espíritus de luz. Hace 20 años trabajé en una residencia de ancianos y nunca quise el turno de la noche, porque es una persona sola la que se queda.
me aburro y me entra sueño, la verdad. Pero una vez le hice 3 días de sustitución a la chica de la noche y al hacer las rondas yo no encendía la luz para no despertar a nadie y me guiaba por la luz de emergencia. Y al hacer mi vuelta por las habitaciones a la medianoche y a las 4 de la mañana veía por el pasillo cómo los destellos o flashes de las cámaras de fotos de la calle no podía ser porque estábamos en un entorno natural y no podían ser los coches. Así que pensé que estaba cansada y mis ojos me daban malas pasadas. Y no le hice más caso, pero siempre se veían en las luces algún ancianito, ya no amanecía o ese era su último día. Por eso también no me gustaba ese turno, porque me daba mucha tristeza saber cuándo les tocaba irse a los viejitos. La cosa es que 9 años después murió mi tío y después del entierro estuvimos con mi tía en su casa un rato, en el salón. La casa tiene la típica puerta con cristal biselado y mientras estábamos hablando, sentados alrededor de la mesa, volví a ver los mismos destellos a través del cristal, a otro lado de la puerta. Me sorprendió y recordé las noches en la residencia, pero hice como si no viera nada, pues no quería asustar a la familia, y menos en ese momento tan triste. Creo que eran las almas de las personas que vienen y se van, y yo siempre he tenido facilidad para todo lo sobrenatural. Quizás trataban de darme algún mensaje. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.